embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada. Embajador, gusto en saludarlo, buenos días. Ciro, muy buen día, aquí en Filadelfia, efectivamente, llegando ayer, habiendo ya tenido el día completo, y ahora iniciando el segundo día. Estuve también un par de días, al principio, los 2 primeros días de la convención republicana, en Cleveland, y por supuesto que son ambientes diferentes, son mensajes diferentes, pero lo importante para un representante de México, el embajador de México en los Estados Unidos, como es mi caso, es, por supuesto, participar, estar pendiente, qué es lo que se dice, cuáles son las plataformas, pero muy importante, Ciro, es establecer contactos con los equipos de transición y con los diferentes grupos que tienen los diferentes partidos, en este caso republicano y demócrata, que son los que se van a ir posicionando a lo largo de la campaña, y el día de mañana, por supuesto, van a ser los que van a formar la administración de uno u otro de los candidatos y el día de mañana presidente, Ciro. Eso es importantísimo. O sea, no va en un papel de observador, va en un papel de un político, de un diplomático, establecer contactos. Exactamente, en mi caso, no, la agenda la empezamos a abrir desde ahorita mismo. En este momento me estoy trasladando para ver a uno de los vicepresidentes del Instituto Nacional Demócrata, que tengo una reunión con 2 de sus asesores y 2 de nuestras gentes, para hablar en detalle de cuál sería la plataforma de ellos y cuál es la posición de México, Ciro. Es decir, nosotros estamos posicionando también qué es México, cómo ha avanzado México, qué papel juega México en este proceso de integración regional, qué papel juegan nuestros migrantes, cuáles son sus contribuciones, de manera que haya claridad y los discursos de que hacia adelante las plataformas, pues de alguna manera tengan el punto de vista de México, el punto de vista del embajador de México y de lo que México ha contribuido. Ese es parte de ese papel. No nada más estamos en los discursos finales de cierre de los días, donde son pues, los más espectaculares. Durante todo el día, Ciro, estamos maniobrando y haciendo contacto con diferentes personas y con diferentes funcionarios y con diferentes políticos. ¿Se siente un antimexicanismo en los republicanos, embajador? Pues mira, hablando ya en corto con varios de ellos, la verdad que no necesariamente. En los discursos públicos, desafortunadamente, pues sí se puede apreciar en algunos de estos discursos un ambiente más difícil, más tenso. ¿Cómo no necesariamente, embajador? Cuando dicen no necesariamente en privado, ¿qué es no necesariamente? Por ejemplo, tuvimos una reunión con Chris Christie. Sí. Chris Christie, pues es el equipo, es el que encabeza el equipo de transición del candidato Trump. Y él reconoció en un grupo de embajadores, yo inclusive lo tuiteé, reconoció que la relación más importante que tiene Estados Unidos es con 2 países que se llaman México y Canadá, y que Estados Unidos es beneficiado de tener una relación con 2 países, los 2 vecinos, que tienen economías estables, que tienen procesos democráticos estables, y que la economía de Estados Unidos depende mucho de esta relación sana, profunda, intensa que tiene con un país como México. Y después establecía contacto con el equipo del mismo Christie para continuar platicando, para continuar trabajando en estas contribuciones y lo importante que es la integración de los 3 países en materia comercial. A eso me refiero, Ciro. Bueno, el viernes estuvo en Washington con fue el viernes, ¿verdad? Sí, con el presidente Peña Nieto. El día siguiente el discurso de Donald Trump. Ahí el presidente Peña Nieto dijo que trabajará con quien gane, que México trabajará, como lo ha hecho siempre, con quien gane estas elecciones, que México no va a intervenir, no se va a meter, el presidente de México no va a decir nada sobre las elecciones en Estados Unidos. Me llamó mucho la atención, supongo que usted leyó el artículo de Isabel Turrent, no sé si lo leyó el domingo en Reforma, haciendo una dura crítica a estas palabras del presidente Peña Nieto. Dijo Isabel Turrent, el presidente Peña Nieto no pierde la oportunidad de perder una oportunidad, siendo era una gran oportunidad frente al presidente Obama en Washington de fijar una posición firme, dura de México sobre el discurso que había dado apenas unas horas antes Donald Trump al cerrar la convención republicana. Embajador, no pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Sí, es bueno, la verdad que la línea es muy clara, Ciro. Nosotros trabajaremos con cualquiera de los cualquier presidente que elija el pueblo de los Estados Unidos. Me parece que es muy clara, muy contundente esa posición de México.
si el pueblo de los Estados Unidos elige a la candidata Hillary Clinton, por supuesto que trabajaremos con ella. De ser el caso de que elija a Trump, pues también tenemos que trabajar con él, Ciro. Esa es la posición del gobierno de México y esa es la posición de nosotros. Es por eso que hicimos contactos con el equipo de Trump, y lo seguiremos haciendo a través de estos meses de campaña, tratando de, insisto, hacerles ver cuál es la contribución de México y la importancia de México como socio estratégico de los Estados Unidos. Y por supuesto lo mismo estamos haciendo en estos días, toda esta semana aquí en Filadelfia, y lo seguiremos haciendo a lo largo de... Diga lo que diga Trump. Que ese electo tenga la mayor claridad posible del papel de México y se eliminen esas distorsiones que existen hoy por hoy. Es una campaña y lo más probable es que la subraye, las fortalezca, sobre todo si eso le van marcando las tendencias, las encuestas, los asesores. Y ahí es donde entra probablemente nuestro papel, Ciro, a nivel de nosotros como embajadores, a nivel de los cónsules que tenemos, los 50 cónsules que tenemos en diferentes partes de los Estados Unidos, ir posicionando la agenda de México. Me parece que es fundamental hacerlo y de tener contacto con los diferentes niveles de autoridad, con los grupos políticos, con las organizaciones empresariales, de manera que vayamos también haciendo permear, haciendo llegar el mensaje de lo que es México y lo importante que es, como lo señalé, que ya lo reconocieron varios de los asesores de el candidato Trump, para que vayan de alguna manera también modulando y conociendo más a fondo cuál es esa propuesta de México y en qué consiste la relación tan profunda que existe entre México y los Estados Unidos. Pues lo veremos. Entonces no perdió ninguna oportunidad el presidente Peña Nieto de hacer un pronunciamiento contra Donald Trump el viernes. Lo mencionó el presidente. La verdad que como nosotros somos respetuosos de los procesos internos, en este caso de los Estados Unidos, también es lo mismo que pedimos para cuando tengamos nosotros nuestros procesos electorales específicos. Gracias, embajador, suerte en Filadelfia y ojalá ver si el viernes o el lunes tenemos oportunidad de volver a hablar con usted para tener ya un panorama, su punto de vista, ya terminadas las dos convenciones. Ojalá tenga disposición y haya oportunidad de volver a platicar. Carlos, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Ciro, gusto saludarte. Gracias, el embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada.